Solidarias no es partidista, pero toma partido por los más débiles, por las personas que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel. Esto es Solidarias, un programa hecho por y para las personas, movimientos y colectivos que creen en la solidaridad y la ponen en práctica. Terminamos enero con una reunión de Marea Básica a la que acudieron personas desde diferentes lugares de España. El siguiente reportaje nos informa del interesante debate que allí tuvo lugar. Bueno, Miguel, ¿cuántos colectivos conforman la Marea Básica y cuántas personas se han reunido hoy en Madrid, por ejemplo, para ir empezando? Pues hoy en Madrid se han reunido, a ver, que hago cuentas, Parados en Movimiento de Valladolid, de la zona de Valladolid, de Barcelona, de Madrid, estaba también la coordinadora de parados y desempleados de aquí de San Blas, Partido Humanista... Y Extremadura llegando. Y Extremadura, es verdad, claro, Extremadura no lo cuento porque todavía no ha llegado. ¿Qué acciones habéis hecho para terminar el año? ¿En qué consiste la coordinadora de desempleadas y precarias en Valladolid? ¿Y a qué os dedicáis exactamente por allí? Pues este año, al igual que los otros 3 que llevamos, que tenemos de vida, hemos continuado con lo que hacemos siempre. Los lunes al sol lo hemos seguido haciendo todos los lunes, y participar en las marchas de la dignidad. El año ha sido un año muy completito en cuanto a activismo y en cuanto a manifestaciones, concentraciones. Hemos acudido a apoyar concentraciones de todo tipo en Valladolid, y acabar el año pues le hemos acabado bastante bien porque bueno, hemos cumplido 3 años. Puedes ver por una parte que a lo mejor una asociación de parados que tiene 3 años no tiene nada que celebrar, ¿no? Porque celebrar que hay asociaciones de parados tiene poco que celebrar, o sí porque existen y hacen falta. Entonces, si llevan 3 años, son 3 años, pero es eso, hacen falta, existen y hay que celebrar que estén ahí y que estemos haciendo lo que estamos haciendo, trabajando. Que además cosas habéis conseguido, porque vamos a empezar por partes, que hay varias, los documentitos, estos que habéis presentado y demás, que al final surten efecto. Sí, es que han sido muchas cosas, ¿no? Y en 3 años te puedo contar algo del último año, pero son cosas... Esto del último, sí. Son cosas que puede que ni se vean, o sea, los medios además hacen todo posible porque muchas cosas no se vean. Ayer mismo, las cosas, ¿qué estáis consiguiendo? No estáis consiguiendo nada, ¿no? Hace unos cuantos meses, en marzo exactamente, me acuerdo porque eran las marchas también, en marzo pedimos una reunión con la consejera de Bienestar y Igualdad de Castilla y León, ¿no? Fueron 13 grupos de Castilla y León, estaba Burgos, estaba Segovia, Salamanca, fue mucha gente, un representante de cada uno, de pueblos, de asociaciones y grupos de parados. Y se estuvo hablando de la renta garantizada, una renta que se da en Castilla y León, que es muy baja, que es muy difícil de conseguir y que tenía muchos problemas. Allí se expusieron todos los problemas a la consejera y se nos dijo que iba a mirar. Pues ayer mismo, en la página de la Junta de León, yo no me había enterado, me llamó el de Parados de Burgos y me lo dijo, mira, a ver eso, toda esa renta garantizada, todos esos puntos que se le dijeron a este señor que había que cambiar, se han cambiado. Ahora veremos cómo, pero bueno, la intención está ahí. Eso hemos tenido que ver mucho los grupos de desempleados de Castilla y León. Cuéntanos, ¿cómo están las actividades, las acciones ahí en Cataluña? Bueno, en Cataluña, sabéis la especificidad que tiene Cataluña, la falta de gobierno que hemos tenido y bueno, un poco la época convulsa que hemos pasado por el tema de las elecciones, el plebiscito y toda esa historia. Y aunque no nos guste decirlo, pues todo esto ha influido muchísimo en lo que han sido los movimientos sociales a la hora sobre todo a la hora de unir esfuerzos y voluntades, ¿no? en la lucha en la calle, ¿no? Pero bueno, no obstante, venimos de una historia importante, ¿no? Venimos de haber conseguido que entrara una ILP en el Parlamento de Cataluña sobre el tema de la renta mínima garantizada, que no es la renta básica, de la cual nosotros estamos a favor, por supuesto, pero bueno, la renta mínima garantizada es un logro que se consiguió introducir en el Parlamento de Cataluña, que el gobierno anterior de Convergencia y Unió tiene en el cajón, y que bueno, ahora por ejemplo en marzo tenemos un pleno del Parlamento de Cataluña que va a hablar sobre el tema de la pobreza, y vamos a ver qué pasa, ¿no? A reivindicar qué pasa con esa renta mínima garantizada, qué pasa con el tema de la pobreza energética, que también hubo una moción en el Parlamento de Cataluña, y que bueno, la gente sigue teniendo problemas de cortes de luz, cortes de agua, cortes de gas, sigue pasando frío. En definitiva,
con todos los movimientos electorales que ha habido y todas las historias que ha habido y tanto que nos han prometido, pues bueno, los parados y los precarios pues seguimos igual, ¿no? ¿Cómo nos planteamos el año? Pues bueno, ahora en principio estamos intentando recomponer de nuevo el movimiento unitario, muy vinculado sobre todo al 22M y también a la marea básica, que fundamentalmente lo que estamos peleando es por el tema de la renta básica y por el tema de los derechos de los trabajadores precarios en paro, ¿no? Y un poco lo que estamos haciendo es eso, y con la perspectiva, por supuesto, de incorporar más gente, porque hasta ahora la presencia de Cataluña no ha sido demasiado numerosa en las asambleas de marea básica a nivel del Estado, pero para el 27 y 28 vamos a intentar de incorporar más gente, que parece que se está empezando a mover, ¿no? Se han acabado las elecciones y ahora ya todo el mundo ya ha vuelto la vista a la calle. Un impasse electoral ha habido. Exacto, sí. Se ha notado, sí. Sí. Un impasse importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando, mientras que el señor Rajoy y el señor Sánchez se disputan el reino, y a ver quién se sienta en el trono, todos con su mochila, ¿no? Su mochila de reformas laborales, de recortes, etcétera, pues habrá que seguir estando en la calle, porque está claro que con las elecciones pues no vamos a solucionar los problemas. Quería preguntaros a cualquiera de los tres, porque realmente pertenecéis a coordinadoras de precarias, ¿por qué no tienen voz todavía? Con el tiempo que llevamos trabajando, ¿no? Las coordinadoras de desempleados y precarias, ¿por qué no tienen voz a nivel institucional todavía? ¿Y qué tenemos que hacer para que esos reclamos de verdad los tomen en cuenta? Porque ya sabemos que los medios no nos van a ayudar, que la institución no es muy proclive, pero ¿qué hacemos ya que tenemos coordinadoras que hay a nivel de todo el Estado? ¿Qué se puede hacer para que, verdad, la voz de esas personas se escuche? Ahí yo personalmente entro en contradicción, ¿no? Porque cuando tú te lías, tú te pones, por ejemplo, en nuestra localidad, te pones a hablar con el ayuntamiento, por ejemplo, de gente que desahucian, o el tema de banco de alimentos, o el tema de pobreza energética, el ayuntamiento, que defiende los intereses que defiende, no nos engañemos, te mete en una maraña burocrática, que reunión aquí, reunión allá, y en principio parece que te han escuchado. Y nosotros hemos llegado a una conclusión. Claro que sí, tenemos que reunirnos con el alcalde, con con el otro, y plantearle las reivindicaciones de los trabajadores y de la gente que está en paro y que la gente que está en malas condiciones. Pero como no estemos en la plaza, diciéndole al señor alcalde que no, de aquí no nos vamos hasta que no nos den una respuesta positiva a nuestras reivindicaciones, no hay nada que hacer. Y yo pienso que esa es la respuesta, esa es la voz. O sea, solamente haciendo eso vamos a hacer que, no que nos escuchen las instituciones, sino mandar nosotros en las instituciones. ¿Qué es lo que somos, no? Decirle a las instituciones, haz esto, porque si no vamos a estar aquí en la calle, porque es nuestro derecho. La guerra es una matanza de inocentes, en todos los casos. Solo se puede estar a favor de la guerra desde la estupidez o desde la indecencia. En el otro extremo del mar Mediterráneo, no demasiado lejos de casa, tenemos una guerra que ha matado ya a más de 200.000 personas, que ha expulsado de Siria más de 3 millones y que ha provocado un desplazamiento interno de otros 4,5 millones de personas más. Todo esto en un país que tenía hasta hace poco 23 millones de habitantes. Esta guerra está batiendo récords de destrucción. En estos momentos, la situación de la que era su ciudad más poblada, Alepo, es catastrófica. Se dice que 50.000 personas la han abandonado recientemente y otras 300.000 se encuentran sitiadas. Cerca de la frontera turca, decenas de miles esperan salir de esta ratonera en terrible incertidumbre, sometidas al rigor del invierno y con el estómago vacío en muchos casos. Esta foto publicada en el diario El País aparece con el siguiente pie. Dos recién casados sirios, la novia de 18 años y el novio con uniforme militar de 27, posan para sus fotos de boda en mitad de la destrucción de la ciudad de Homs. Las víctimas de esta guerra son personas de carne y hueso como nosotros y requieren nuestra solidaridad, necesitan nuestro apoyo. En el reportaje que viene a continuación
Vamos a conocer el acto que tuvo lugar hace poco en la población madrileña de Collado Villalba, contra la guerra y como llamamiento a otros municipios para realizar acciones similares, con el lema "No a la guerra, no en mi nombre". Si la respuesta a la barbarie pasa por suspender derechos, de cortar libertades y encerrarnos en casa, la victoria del terrorismo será total. Si al dolor por las víctimas inocentes se responde provocando más dolor a otras también inocentes, la espiral será imparable. Si buscamos culpables entre nuestros vecinos y vecinas por el simple hecho de vestir o pensar diferente, si criminalizamos a quienes huyen precisamente de ese mismo horror, estaremos contribuyendo a apuntalar los mismos muros que el fanatismo quiere crear. Traigo una poesía de una poeta vasca que la escribió después de la Guerra Civil Española. Donde veas que el látigo o la espada se levantan, que la prisión redobla sus cerrojos, que los fusiles amenazan muerte, acércate y a pecho descubierto lanza un tremendo no que salve al mundo. Se llama Ángela Figuera. Recuerdo que en Collado Mediano todos los fines de semana poníamos un mercadillo para ayudar a los médicos que estaban trabajando allí y hacíamos una pequeña manifestación casi ridícula, porque en Collado Mediano una manifestación es una cosa curiosa. Habitualmente terminábamos con un poema, con una oración de un poeta español que se llama Luis García Montero. Oración de Luis García Montero. A vosotros, que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad. Por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra, yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo a Dios, justicia, mundo, y os pido caridad, y os lo suplico, no a la guerra. Invitamos al resto de municipios a sumarse a esta iniciativa impulsando convocatorias ciudadanas similares. Contra el terrorismo, contra la islamofobia y contra sus guerras. Ni los recortes de libertades, ni los bombardeos nos traerán la seguridad y la paz. No en nuestro nombre, no a la guerra. 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 Leemos en un artículo de Ignacio Escolar en diario.es lo siguiente. Si los titiriteros querían denunciar que el poder utiliza el espantajo del terrorismo como excusa para aplastar cualquier disidencia e imponer su modelo de sociedad, sin duda lo han conseguido. Los 5 días y 5 noches que han pasado estos dos jóvenes entre rejas han convertido su parodia en una realidad, el trapo de sus muñecos en su propia carne. No vamos a insistir en el carácter arbitrario de este encarcelamiento, en el atropello que supone para la libertad de expresión. Está bastante claro. Se ha presentado una querella contra el juez y la fiscal que les enviaron a la cárcel. Tampoco vamos a insistir en los trámites administrativos de la contratación de los titiriteros. No vamos a entrar en los vericuetos de un asunto puramente administrativo, en que si la parte contratante de la primera parte. Nos parece que eso es desviar la atención. Quien quiera entrar al trapo de la derechona mediática, peor para él. Vamos a entrar en otro asunto muy diferente, el del origen y sentido de esta práctica artística y el de su público. La tradición de los títeres, de las marionetas, del guiñol, se remonta a varios siglos atrás. En Italia tenemos al Polichinella de la comedia del arte. En Inglaterra, ya en el siglo XVII, a Punch, la versión british de Pulcinella, y a Judy, a Caspar en Alemania, a Don Roberto en Portugal. Todos ellos protagonizan una trama simple de fondo antiautoritario. Sus personajes proceden de los cuentos populares infantiles y gastan bromas muy chuscas. Se trata de una farsa diseñada para la denuncia. En definitiva,
lo que hacen es atacar al poder, un poder absoluto en su época, a través del absurdo y de la risa, con colores y formas grotescas, y en la mayoría de los casos con una trama cruenta políticamente incorrectísima. Si a alguien se le ocurriese en Inglaterra, la patria de Punch y Judy y de la democracia parlamentaria, la idea de intentar encarcelar a unos titiriteros, el país entero se les echaría encima. Pero claro, allí la libertad de expresión es sagrada, y aquí la incorrección política te puede costar la cárcel. Y en cuanto al público de esta tradición artística centenaria, se trata de un público indiferenciado, de adultos y niños, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, de la gente que pasa por el improvisado teatrillo, del barullo callejero que no atiende a edades, sexos ni jerarquías. La asociación de títeres y público infantil es muy forzada y muy reciente. Y es que la cuestión fundamental no es si se trata o no de un espectáculo apropiado para los niños. Esto, como todo, se podría discutir y hacerlo de manera rigurosa llevaría un tiempo que ahora no tenemos. Lo que queremos más bien preguntar es hasta qué punto la superprotección que parecen precisar nuestros niños es sana. Hasta qué punto esa segregación es positiva. Hasta qué punto la corrección política y la autocensura tienen que ser el canon que marque toda nuestra vida cotidiana, toda nuestra producción cultural. Preguntas, quizás retóricas, que desde aquí lanzamos al espacio virtual. ¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! ¡Alfón, libertad! Hoy, 13 de febrero, la Plataforma por la Absolución del Centro Social 13 Rosas, la Coordinadora del 25S, Madres contra la Represión, el Grupo de Apoyo de Alfón, Juventudes Comunistas de la Comunidad de Madrid, el Frente de Estudiantes y la Red de Solidaridad Popular convocan una manifestación contra la represión hacia quienes luchan por los derechos de todas nosotras. Nos quieren solas, nos tendrán solidarias. Algunos de estos estudiantes, profesores, periodistas y todo tipo de activistas y sindicalistas esperan juicios por ejercer su derecho a una conducta tan natural y democrática como debería ser la protesta, e incluso algunos, como Alfón, llevan más de 6 meses en prisión. Recuerden que podrían ser cualquiera de ustedes, podríamos ser cualquiera de nosotras. Así que como cada día hoy, seguiremos unidas en nuestras luchas y contra la represión, porque juntas y solidarias somos más fuertes. Por eso decimos alto y claro que pese a que nos quieren solas, nos tendrán solidarias. El títere, debido a su naturaleza transgresora, fue temido y perseguido por reyes, emperadores, zares o cualquier otra forma abusiva de poder, pues pareciera que ese personajillo de trapo y madera, tan amable y picaresco, es también portador de un agudo talento para la condena y la crítica, usando el sarcasmo, la ironía y el humor con ingenio, ritmo y mordacidad. ¡Titiriteros! ¡Libertad! ¡Titiriteros! ¡Libertad! ¡Titiriteros! ¡Libertad! Nahuel en prisión desde hace 3 meses en régimen FIES, acusado de pertenecer al colectivo Stray Edge Madrid. Esther, condenada a 4 meses de prisión por alimentar a sus hijos. 300 sindicalistas se enfrentan a penas de prisión por ejercer el derecho a huelga. Entre todas suman 125 años de cárcel. Molero, del SAT, detenido dentro del Congreso 2013, condenado a 5 años de prisión. En los pasados carnavales en Madrid vivimos uno de los más aberrantes y de los últimos casos de represión ejercida por el sistema. 2 artistas contratados por el Ayuntamiento de Madrid fueron encarcelados de forma incondicional, acusados del delito de enaltecimiento del terrorismo, por hacer una obra de títeres en la cual, entre otras cosas, se denunciaba el uso del terrorismo por parte del sistema para criminalizar la protesta social. Estos titiriteros, Raúl y Alfonso, han sido puestos en libertad, pero el juez mantiene los cargos, así que pueden volver a la cárcel, y esta vez durante años, con lo cual no podemos olvidarles y tenemos que seguir con ellos hasta que retiren todos los cargos. Estamos en el Matadero de Madrid, en el Paseo de la Chopera, donde van a celebrarse unas jornadas contra el plan A o austericida de la Troika contra la ciudadanía europea. Compañeras, compañeros, ellos tienen un plan.
pero nosotras también. Hoy comenzamos las jornadas por un plan B, contra la austeridad y por una Europa democrática. Esta es una iniciativa desde abajo, desde todos los pueblos de Europa, porque queremos una Europa solidaria, una Europa justa, porque queremos una Europa democrática para sus gentes y para sus pueblos. Somos ecologistas, somos feministas, somos los que hemos abierto los brazos a los refugiados y a las refugiadas. Somos los que llevamos años parando desahucios. Somos los que llevamos mucho tiempo pidiendo la auditoría ciudadana de la deuda, ese mecanismo perverso de sometimiento y de extorsión a los pueblos y a sus gentes. Y somos gente normal, que quiere una sociedad libre, justa, solidaria para nuestros hijos y nuestras nietas. We're here to say that promoting peace around the world cannot pass through the medium of exploding defense expenditures and then aggravating state debt. We're here to say that human rights and democracy will not be killed in Europe. We're here to say that we will protect the European populations, the European societies, ourselves, our rights, our legacy, our inheritance from those who gave their lives, gave their freedom, gave their health in order to establish what is now there as a European acquis. El desafío de este proceso que estamos iniciando con el Plan B es lograr volver a construir un movimiento social radical, rupturista a nivel del continente europeo. En Grecia en 2015 hemos visto cómo los acreedores de la Troika se comportaron para mantener el pueblo griego bajo el yugo del pago de una deuda que es a la vez ilegítima, ilegal, insostenible y odiosa. Yo creo que la primera cuestión que debemos abordar es si se puede plantear una alternativa a las políticas de austeridad dentro del sistema capitalista y dentro de esta Unión Europea. También habrá que abordar si caben desde la izquierda propuestas de vuelta al Estado Nacional, del sálvese quien pueda, de encerrarnos en nuestras fronteras, o si por el contrario lo que tenemos que plantear es una alianza de los pueblos de Europa. Parece evidente que los partidos de izquierdas pues no queremos parecernos a los partidos del régimen, siempre enredados en unas élites todopoderosas que controlan el aparato como quien maneja un cortijo, o divididos en familias en lucha por ese cortijo, y desgraciadamente no siempre lo conseguimos. Cuando dentro de los partidos de izquierda empiezan las luchas por los sillones, por los liderazgos, en vez de por las ideas, empezamos a perder la batalla. La Unión Europea es, en palabras de Yanis Varoufakis, un cártel dedicado a la defensa de los intereses de unos pocos. El Parlamento Europeo, por ejemplo, que es lo que yo conozco, es una casa invadida por los lobbies, capaces con su poder político de comprar votos y voluntades, y con su poder económico de chantajear a todo aquel que ose desobedecer. Necesitamos que nos vigiléis, que la gente nos vigile, que nos exijáis, que nos fiscalicéis. Necesitamos total transparencia para alcanzar una democracia real. Y no es utopía, eso está en nuestras manos. Solo quiero pediros a todos vosotros, los que estáis aquí, un esfuerzo especial para conseguir que esto sea solo el principio de una revolución. Revolución democrática, solidaria, fraternal, internacional, y que sobrepase los colores y las siglas de cada uno de nosotros. Estas jornadas se celebran a lo largo de 3 días con mucha intensidad política, con mucha intensidad de movimientos sociales, debatiendo los temas más importantes relacionados con deuda, con derechos sociales, con TTIP y todos aquellos que afectan a la ciudadanía en Europa. La jornada del sábado da comienzo con el foro que trata sobre la Unión Europea como campo de batalla. En la nave 16 se celebra el Foro de Economía para construir otra Europa con la participación de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. En la Casa del Reloj
asistimos al Foro de la Igualdad de Derechos en un Planeta Finito con Florent Marcellesi, Adoración Guamán y Antonio Bailos, entre otros. A lo largo de la jornada asistimos a multitud de talleres sobre feminismos, derechos sociales y laborales, crisis climática y energética, deuda pública, y asistimos a un taller titulado Una Europa sin vallas ni racismo, sobre migración, crisis de refugiados, la Europa fortaleza y alternativas que llevar a cabo desde la sociedad civil. El bloque de alternativas al régimen de comercio e inversión trata temas como el TTIP de la mano de Lola Sánchez o Susan George, entre otros, sobre cómo regular las corporaciones transnacionales, detener el fraude fiscal y el control por parte de los lobbies, o nos da una muestra de experiencias y modelos de comercio alternativos. Se pretende acabar con la representación general, la capacidad de representación general que tiene el sindicalismo a través de la negociación colectiva, y por tanto se intenta limitar la tasa de cobertura de la negociación colectiva, y se intenta a su vez reprimir la disidencia que implica el sindicato. Se está criminalizando la huelga, de hecho. Este es otro de los temas, efectivamente. Yo creo que hay dos maneras, ¿no? Las nuevas formas de expresión de una cierta conflictividad, como pueden ser los scratches, el tema del toma la calle, el Parlamento, las grandes mareas, etcétera. Ahí ha habido una generación de medidas represivas específicas, fundamentalmente la Ley de Seguridad Ciudadana, que implica una cierta inmunización de la actuación policial sobre este tema, de tal manera que no haya un control judicial. La jornada del domingo comienza con la exposición de las conclusiones por bloques temáticos, a la que sigue un debate con el público asistente. Para nosotros sería muy importante en Polonia. Las manifestaciones masivas que hemos hecho, tipo Marcha de la Dignidad, en las que estuvimos mucha gente, las manipulan, las dan la vuelta y las amortizan en un telediario. Más tarde, se celebra al aire libre un acto público que clausura un fin de semana intenso que abre nuevas posibilidades para la revolución democrática en Europa. Acabaremos este mes de febrero con una asamblea estatal de marea básica que se celebrará en Vizcaya. Estamos seguras de que marcará un antes y un después en el movimiento contra el paro y la precariedad, en la lucha por la renta básica universal.